En el proceso de modernización de su flota de cazas, Perú se enfrenta a una decisión trascendental que podría cambiar la configuración de su defensa aérea para las próximas décadas. El país andino está evaluando la compra de 24 aviones de combate de última generación, con opciones provenientes de potencias militares de todo el mundo. Sin embargo, en medio de las opciones occidentales como el Gripen E de Suecia, el F-16 estadounidense y el Rafale francés, se ha abierto una puerta interesante y, para algunos, sorprendente, la posibilidad de adquirir cazas fabricados en China. En un contexto global cada vez más interconectado, podrán los cazas chinos, como el Chengdu J-10 o el J-20 Mighty Dragon, competir con los de sus rivales occidentales. Mientras las Fuerzas Armadas peruanas siguen evaluando diversas opciones, uno de los puntos clave ha sido el creciente acercamiento de Perú a China en los últimos años, especialmente en el ámbito económico. Con proyectos como el puerto de Chancay, que consolidará a Perú como un hub logístico en Sudamérica, la relación entre ambas naciones se ha fortalecido notablemente. Algunos analistas han comenzado a sugerir que, más allá de los cazas, la compra de aeronaves chinas podría representar una forma de reciprocidad por las inversiones estratégicas que China ha hecho en el país andino. El Chengdu J-10C, un caza de 4.5 generación, ha captado la atención por su relación costo-beneficio, lo que lo convierte en una opción interesante para países con presupuestos ajustados, como Perú. Este modelo tiene capacidades avanzadas en radar y misiles de largo alcance, lo que lo hace atractivo a primera vista. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el J-20 Mighty Dragon, un caza de quinta generación conocido por su capacidad furtiva, radar avanzado y alcance extendido. No obstante, la posibilidad de que Perú adquiera este avión se ve limitada por la falta de autorización para su exportación, lo que podría retrasar o incluso descartar esta opción. El análisis de las opciones chinas para Perú resalta una lección fundamental en la política de defensa y las decisiones estratégicas. La modernización de las Fuerzas Armadas no es solo una cuestión técnica, sino también política y económica. La relación con China no solo es una cuestión de aviones de combate, sino de un acuerdo más amplio que involucra el desarrollo de infraestructura y cooperación en otros sectores. En este contexto, la compra de cazas chinos podría ser vista no solo como una cuestión de capacidad militar, sino también como una forma de consolidar los lazos entre ambos países. Sin embargo, la decisión final está lejos de ser fácil. Los cazas chinos, con sus ventajas en términos de costo y capacidades, deben ser evaluados junto a otras opciones de naciones con un historial más largo en la fabricación de aeronaves de combate. Mientras tanto, el gobierno peruano debe considerar todos los factores involucrados, desde el costo hasta las implicaciones diplomáticas, para tomar la decisión más adecuada. La lección aquí es clara: al tomar decisiones de gran envergadura como la adquisición de aviones de combate, los países deben equilibrar cuidadosamente sus prioridades tecnológicas, estratégicas y diplomáticas. La renovación de la flota de cazas de Perú será un paso importante para fortalecer su defensa aérea, pero también reflejará las relaciones internacionales del país y su capacidad para navegar entre los intereses globales de potencias como China y Occidente. En resumen, mientras el proceso de selección sigue avanzando, la posibilidad de optar por cazas chinos no puede ser ignorada, ya que subraya el cambio en las dinámicas geopolíticas de la región y las complejidades inherentes a la toma de decisiones en un mundo cada vez más multipolar. El futuro de la Fuerza Aérea del Perú podría depender de más factores de los que originalmente se pensaba.